Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico y espiritual. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia, amados estudiantes de los Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Les doy la bienvenida en nuestra nueva temporada porque vamos a estar estudiando un libro realmente imperdible, un libro con uno de los más grandes de la teología, como es el libro de Romanos, donde aprenderemos realmente cosas increíbles para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Agradecemos a Dios por este tiempo, por la tecnología que nos da la oportunidad de poder añadir muchas más cosas a todo esto que hemos estado. Yo cuando veo los programas anteriores de los años anteriores, veo realmente que hemos crecido. Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado toda la posibilidad de poder hacerlo con la mayor tecnología y con la mayor precisión. Agradecemos esto a Dios y ahora con este nuevo estudio, que estamos realizando en este momento, vamos a comenzar ya el libro de Romanos. Habíamos hecho un preámbulo a la clase de introducción del libro de Romanos acerca del por qué debemos estudiar, a quién fue dirigida la carta, cuáles eran los motivos para esta epístola, ¿no? Y realmente nos causó, ¿cómo le puedo decir? Gran impresión, ¿no? En todo lo que Pablo hizo a través de toda esta epístola, las cosas que pudo haber cambiado, ¿no es cierto? Vamos ya al capítulo número 1 de este libro tan hermoso. Y ahí tenemos el verso 1, ya con ese primer versículo, que dice: Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Aquí la palabra traducida, hermanos, para siervo, significa esclavo, o sea, doulos, ¿no? Uno que está sujeto a la voluntad de otro. Entonces, esto era el esclavo, y completamente a la disposición del mismo, ¿no? Así que el servir, en lo que denota esto, es una entrega completa ante la voluntad de quien es servido. Es todo la voluntad completa para cuando uno tiene que servir en alguna área. En este caso Pablo, ¿no es cierto? Estaba sirviendo al Señor. Ahora usan el término siervo de Cristo, en este caso para expresar una absoluta sujeción. Ahí está la diferencia. No, la sujeción absoluta, sujeción y consagración al Señor Jesús. Esto es lo que denota. Las cuales nunca hubieran mostrado a criatura, nunca habría mostrado una persona natural, no espiritual. Porque siempre el ser humano no es absoluta su rendición, su sujeción, su consagración, ¿no? Pero el hombre espiritual sí. Ahora, cuando Pablo vio al Señor, en ese encuentro que tuvo en camino a Damasco, este mismo lo llamó. El Señor mismo lo constituyó apóstol, lo llamó. La condición indispensable para el apostolado ha sido y ha sido siempre el ser llamado por el mismo Señor, ¿no? Y ser apartado, designado para anunciar, para extender, para penetrar en un área determinada en el Evangelio de Dios, que es la salvación, ¿no? Para la humanidad a través de Jesús. Este es el tema central, ¿no? La redención de la humanidad.
El verso 2. Dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. O sea, que venía, ¿no?, como el cumplimiento de las Escrituras en el Antiguo Testamento, la Torá, que había sido anunciada en la antigüedad por los profetas. Todo esto es lo que iba a acontecer. Así que se les recuerda que a los romanos, a la iglesia en Roma, que al abrazar a Cristo, no habían arrojado de sí al Mesías. Mire usted la distinción, ¿no? Y a los profetas no se habían desprendido de ellos, ¿no?, sino que se habían entregado más completamente a su mensaje. Esta era la gran duda, ¿no?, de decir, si seguimos a Jesús, es como que estamos dando la espalda a Moisés, a los profetas. Entonces, no era esto. Pablo les explicaba esto. Les está recordando que cuando ellos abrazan a Jesús, a este Jesús resucitado, se están entregando mucho más completamente a su mensaje. Verso 3. Este evangelio, dice, habla de su Hijo, que según la naturaleza humana descendía de David. Descendía de David. O sea, el evangelio de Dios se diferencia entre otros evangelios nombrados en otros pasajes como el evangelio de Cristo, ¿no? Pues este evangelio expresa que Cristo, según la naturaleza humana, provenía de la descendencia de David, descendiente de David, ¿no?, como Dios lo había prometido a David en el libro de Mateo 1:1, por ejemplo, ¿no?, que nos dice, vamos a ver Mateo 1:1. Mateo 1:1. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Ahí está. Ahí está. Vamos con el verso 4. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios, por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Estaba explicándoles, ¿no?, que según la naturaleza que proviene del Espíritu fue designado, dice Jesús, señalado, definido, determinado. Esto es, demostrado o probado Hijo de Dios, mediante su sacrificio en la cruz. Y no solamente eso, sino que la resurrección. Y por ello Jesús es nuestro Señor. Estaba explicando de una manera muy clara. Yo quiero, hermanos queridos, yo le aconsejo, ¿no?, le animo a que tome interés en este estudio. Quizás por ahí usted dice, no, es muy cansador o se desanima. No, va a ser de gran provecho para su vida espiritual. No piense en otra cosa. Concéntrese en esta palabra, en esta lección. Quizás no vamos a llegar a terminar todos los versículos de este capítulo 1, pero vamos a tratar de hacerlo en esta única clase. Pero tomemos nota, los que estamos tomando nota, subrayando los versículos, para que después lo volvamos a poder estudiar, volver a leer este capítulo 1, que es importante volverlo a leer. Vamos con el verso 4. ¿Ya está, no el 4? Sí. El verso 5. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. O sea, Pablo está diciéndole que solo a través de él, que no hay otro intermediario, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, es que podemos recibir, aceptar, entrar, y llevamos y tomamos el regalo de privilegio de ser enviados, ¿no?, y comisionados con la misión de persuadir a las naciones a la obediencia de Cristo para salvación. Somos, ¿cómo le puedo decir? Tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos enviados. Somos comisionados. Así como el Señor dejó este mandato de la gran comisión, no podemos quedarnos encerrados en cuatro paredes.
Esto les decía, a pesar que en ese tiempo la persecución también era tremenda, como hoy hay, ¿no? El verso 6 dice, entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Esto, hermanos, hace referencia al hecho de que los gentiles de la iglesia romana, ¿no?, estaban siendo incluidos en el llamamiento de que Jesús hacía a obedecerle por medio de los apóstoles. Porque no se olvide que la iglesia, hubo un Pentecostés judío en el aposento alto, y luego en casa de Cornelio, cuando fue Pedro, hubo un Pentecostés gentil. Y de ahí se formó la iglesia judío-gentil. Los gentiles iban a ser recibidos y volvían los gentiles a esta iglesia en Roma, y por eso les dice él, ¿no? Ustedes también están incluidos, a quienes Jesús ha llamado, pero tienen que obedecer a los apóstoles. Estos son los que están al frente de ustedes. Tienen que obedecer, ¿verdad? Verso 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, todos, judíos y gentiles, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Pablo, cuando escribió esta carta, no, como que esta carta fue leída en la iglesia. Y Pablo describe que ha escrito a los amados de Dios que habitan en Roma, sin querer dar a entender que ellos son dignos de una gracia especial, ¿no?, o diferentes a su llamado, ¿no? Porque para Dios no hay acepción de personas. Judío, gentil, ¿no es cierto? Todos somos iguales ante Dios, ¿verdad? Pero que Dios los ama por cuanto son sus discípulos y están llamados a la santidad. Esta es la condición, ¿no? Vivir en santidad. Porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá a Dios. Entonces esto es importante. Donde deben apartarse de la naturaleza carnal que los agobia y el mundo que los persigue. Porque no se olvide que luchamos, y todo ser humano lucha contra la carne, el mundo y Satanás. Entonces, gracia y paz era su mensaje, ¿no? Gracia y paz entre los creyentes que creían, ¿no? Y es verdad, hermano. Se necesitaba la gracia para mantenerse firmes en el llamado y el servicio. Y también la paz para poder obrar según la voluntad de Dios. Porque un corazón y una mente y un corazón intranquilos no buscan la voluntad de Dios, sino la propia. Y cuando salen al campo misionero dicen, no, porque me puede pasar esto, no, que necesito esto. Este es el problema de la mente, ¿cierto? Y una mente y un corazón intranquilos no van a buscar la voluntad de Dios, sino la propia. Eso es una gran realidad. Verso 8. Ante todo, dice, por medio de Jesucristo, doy gracias a Dios por todos ustedes. Qué bueno, ¿no? Pues en todo el mundo se habla bien de su fe. Qué bueno cuando personas que no son creyentes, que son incrédulas, hablan bien de uno, ¿no? Bien de la fe, bien de su confianza en Dios. Qué bueno que es esto, que es una luz que ilumina en este mundo de oscuridad. El testimonio de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces él les dice, ¿no? Todo el mundo se habla bien de su fe. O sea, la congregación romana glorificaba a Dios según lo que Pablo veía, ¿no? No solo de palabras, pues es bien sabido que una fe, como dice Santiago, sin obras es muerta. Así que sus obras abundaban para la gloria de Dios. Qué bueno que es esto. Por lo cual Pablo daba gracias a Dios. ¿No? Qué bueno cuando uno dice gracias a Dios por tu vida, porque vos eres realmente un testimonio vivo del poder de Dios. Qué bien, ¿no? Que otra persona tenga que decir de vos lo que vos eres, ¿verdad? Verso 9. Dios, a quien sirvo de todo corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo
a ustedes sin cesar. En otra versión Pablo, hermanos, menciona que sirve con su espíritu, ¿no? Sirve con su espíritu. Acá dice sirve de todo corazón, pero sirve con su espíritu, dice en otra versión. Pues allí donde es allí donde radica el poder y la fe que permiten que la obra se lleve a cabo, ¿no? La mente, el espíritu, la voluntad, ¿no es cierto? Porque Pablo decía, me es impuesta necesidad de llevar la palabra. Y ay de mí si no cumplo esto, ¿cierto? O sea que es el deseo, la voluntad de uno. Esto es importante, ¿no? Llevando el mensaje, ¿no? Cuando este mensaje proviene de la mente solamente o de voluntad humana, no hay resultados. Ese es el gran problema. Cuando lo hacemos por otros motivos, ya sea motivos de dinero, motivos de conocer otros lugares. Algunos dicen, sí, quiero ser misionero en África o en Europa. Y quizás su voluntad o su mente no está en las cosas de Dios, ¿cierto? Sino en lo que puede tener de rédito, ¿no es cierto? O sea, cuando uno lo piensa con la mente o la voluntad humana, no hay resultados. Se hace difícil, tedioso llevar a cabo la obra, pero cuando el espíritu, hermanos, pero cuando uno hace desde el espíritu, el deseo de trabajar para el Señor, entonces hay paz, gozo, amor y el poder se manifiesta, ¿no? Se manifiesta el poder, ¿no? Cuando Pedro predicó la primera vez, 5,000 personas se convirtieron al Señor. La segunda vez, 3,000 personas. O sea, el poder de Dios fue tremendo, ¿cierto? El verso 10. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Pablo siempre quería ir una de las razones por las cuales escribió esta epístola es que quería ir a visitarlos. Y nos recuerda el hecho de que llevar en nuestras oraciones a todos aquellos a quienes Dios ha tocado por nuestra mano es importante. Uno da la palabra, pone la semilla, Dios le da el crecimiento, pero tenemos que orar por aquellas personas. Cuando en una campaña, en un evento, hay personas que entregan su vida a Cristo, esto es importante poderles seguir orando por estas personas para que su fe no decaiga, para que continúen en este camino que ellos decidieron voluntariamente, ¿verdad? Pues se dice que en el verso 10, sí, verso 10, él oraba, porque Pablo tenía una profunda relación con el Señor. Él había anhelado siempre querer ir a visitarlos, ¿no? Se había encontrado Pablo con numerosos impedimentos providenciales. Por eso ahí ruega, ¿no? Que si es la voluntad de Dios, les sean abiertos los caminos para visitarlos. Es que todas las cosas, cuando uno sale de misión, cuando uno sale a difundir la palabra de Dios, tiene que siempre salir guiado por la voluntad de Dios. Que no sea voluntad humana, que no sea solamente ¿cómo le puedo decir? Un deseo, ¿no? Momento de emoción, de salir tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Por eso Pablo tenía por esos impedimentos de parte de Dios, ¿no? Que Dios no le permitía salir en tal momento, en tal lugar. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Verso 11. Tengo mucho deseo de verlos para impartirles según algún don espiritual que los fortalezca. Qué bueno cuando uno va a algún lugar de visita o está en algún lugar, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos transmitiendo desde La Paz, Bolivia, los programas, las iglesias donde me he congregado, algún lugar que iba y llevaba los talentos, ¿no? Los dones, impartía los dones que el Señor me daba, ¿cierto? En la enseñanza, en la alabanza. Esto es bueno, ¿no? Ser de bendición donde quiera que uno vaya. La iglesia era un fortín militar de entrenamiento. Esto podemos decir de hoy en día, ¿no? Es un fortín militar de entrenamiento donde se imparten conocimiento, fe, dones y hacen de que los cristianos que están allí sean cristianos fuertes, maduros, firmes en la roca, que obedecían al Señor y hacían su voluntad. Esta era la iglesia primitiva, hermanos. Había mucha enseñanza de la sana doctrina.
y mucho temor a Dios. ¿Y cuánto difiere ahora de la iglesia de hoy, no? ¿Cuánto difiere? Mucho, en donde muchos se quedan como niños, no esperando aún las obras de la palabra, del poder, del servicio. No, se quedan cómodos, ¿no? Quieren que se les dé como a niños, ¿no? Así diluido, como una papillita la palabra. Y esto no es así. Y algunos piensan que este don espiritual no se trataba de un don espiritual, sino más bien de una contribución de dinero cuando él quería, por esas razones quería, al decir quiero ir para darles algún don espiritual que los fortalezca, ¿no? Pero no era dones espirituales, en realidad. Muy claro, cuando la Biblia habla acerca de algo material, lo dice. Era una ofrenda para los santos, de tal lugar llevaban, como vamos a ver al transcurso de este libro. Verso 12. Mejor dicho, le dice, ¿no? O sea, al decirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Lo material no anima. Solamente soluciona algunos problemas. Pero él estaba refiriéndose a los dones espirituales, ¿no? Nos animemos con la fe que compartimos. Y acá dice, por la común fe vuestra y juntamente mía, ¿no? Esto es lo que quería Pablo. Ahora, el compartir los dones espirituales que Dios nos ha dado de gracia, además de fortalecer a una congregación, anima, ¿no? La fe que se comparte, pues el poder de Dios se hace manifiesto en cada testimonio, en nuestro espíritu, y nuestro espíritu recibe aliento en la batalla de la fe, porque cada día estamos batallando, ¿no es cierto? El verso 13, qué hermosa esta carta, ¿no? Cuando uno leí de la carta realmente, ¿qué diríamos, hermanos, no? Allá de la iglesia de Roma. Tremendo, tremendo, hermano. Dice, quiero que sepan, dice Pablo, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. En otra versión menciona que ha sido estorbado. Al decir esto, no he podido visitarlo. En otra versión le dice, he sido estorbado, y aunque pudiera ser obra del adversario, pudiera ser también que siempre se propone hacerlo Dios cuando algo está dentro de su voluntad. No siempre es los obstáculos la obra de Satanás, sino que también a veces Dios quiere que todo se haga a su tiempo y en su hora, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de este verso 3, hermanos queridos? Y cuando habla acerca de recoger algún fruto, es el fruto de la salvación, lo que está hablando Pablo en esta situación. Es la obra principal del apostolado, no solo hacer muestras del poder de Dios, como dice que por mano de los apóstoles había prodigios y milagros. Estas señales van a seguir, les decía, ¿no es cierto? Y solamente los apóstoles hacían este tipo de prodigios y milagros, como certeza de que ellos eran los apóstoles, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que para fortalecer la fe, el ver una iglesia fortalecida, hermanos, establecida, madura en la fe, hace que la voluntad de Dios, el mayor fruto, ¿no?, que un siervo de Dios puede recoger, ¿no?, cuando su trabajo realmente ha sido exitoso, ha sido la voluntad de Dios. Cuando uno ve que la iglesia crece, la iglesia es madura, la iglesia tiene el poder, el deseo de servir al Señor, de insertarse, ¿cómo le puedo decir?, de cumplir la gran comisión, ¿no?, de ver hermanos maduros que están realmente en lo espiritual, no en la mundanalidad, no son hermanos tibios. Esto yo creo que debe ser algo, un aliciente tremendo, ¿no?, para los siervos de Dios que llevan adelante una congregación. Qué hermoso. Y cuando uno va, ¿no?, y funda iglesias, por ejemplo, ¿no?, es el mayor fruto de un siervo que pueda recoger, y el contrario, creer que la iglesia solo a través de las manifestaciones de poder, no solamente esto, ¿no?, se debe evangelizar, sino que también a través de su palabra.
porque dice que la palabra no vuelve vacía. Importante enseñar la palabra, hermanos. Hablar de la doctrina sana, fundamental, no de tradiciones, de tradicionalismos, de cosas que no llevan a ningún lado. Y esto es lo que Pablo estaba explicando a la iglesia acá en Roma. Verso 14. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Acá Pablo, yo creo que Pablo le arde en su corazón el anhelo de compartir el mensaje. Porque donde iba Pablo quería compartir todo el encuentro que tuvo con Jesús. Ese era su testimonio. Todo lo que Jesús hizo. ¿No? Quería hablar de Él. Ese era su anhelo ardiente de hablar de Él. Por lo cual dice, tengo una deuda en cada pueblo que voy, al cual anhelo llevar la salvación. Donde quiera que voy tengo una deuda. Nosotros somos deudores. Hay un himno que dice que somos deudores de los que van sin salvación. Somos deudores, ¿no? A veces somos egoístas, ¿no? Pensamos que nosotros ya hemos obtenido la salvación y ya está. No. Somos deudores de aquellos que van sin salvación. Eso es importante que nosotros podamos concientizar, ¿no? Y los líderes hacer de que tomen esa responsabilidad. No solamente predicarnos entre nosotros, hablar entre nosotros en nuestras reuniones de muy bonitas cosas, ¿no? De la palabra, pero hay que hablar afuera. Gente inconversa que necesita conocer a este Cristo maravilloso. Nosotros ya sabemos. ¿Qué más? ¿No? Id, dijo el Señor. Id y predicad el Evangelio. No digo quédense y sigan aprendiendo entre ustedes. No, id. ¿No? Esto es importante, llevar el mensaje de salvación. Ay de mí, dice, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico la palabra. Verso 15. De allí dice, mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. O sea, Roma en ese momento representa, ¿no?, al mundo, al centro del mundo en donde una gran cantidad de culturas se reunía en aquel entonces, ¿no? Y llevar el mensaje allí era una evangelización a escala mundial, porque era el mundo conocido, ¿no? Roma, imagínense. Entonces para Pablo era algo realmente que estaba con deseo, ¿no? Así como él fue perseguidor de la iglesia, estaba con el deseo de revertir, ¿no?, todo esto, lo malo que había hecho. Por eso su conversión de él fue una conversión de 180 grados, un giro total a su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa situación? ¿Usted ha analizado su vida cómo está? Es bueno analizar, hermano, cómo está nuestra vida. Si realmente esta palabra, estos versículos que estamos leyendo, está aplicado a nuestra vida, como siervos del Señor, como decía, como esclavos, o solamente es de palabra. Pensemos bien, ¿no? Y apliquemos todas estas cosas que estamos aprendiendo en estas clases bíblicas y más que todo en este libro de Romanos, que es teología pura. Y esto era, predicar en Roma era, como decir, una evangelización a escala mundial, ¿no? Verso 16. A la verdad dice, este versículo clave también. Ya puede usted subrayarlo, ¿no? Subrayarlo ya. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, dice. Pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Qué palabra que salió guiado por el Espíritu, hermano. Menospreciando la vergüenza que representa la locura de la predicación del Evangelio para el mundo, hermanos. Pablo asegura que en el Evangelio, el mensaje, se halla el poder de Dios implícito que salva a todo aquel que pone su confianza en Jesús. Qué hermosura esta palabra, hermano.
El poder de Dios no se basa en cuanto a los milagros que vemos, no. Dentro de nuestra iglesia o las campañas, algún evento, ¿no? El poder de Dios se manifiesta en la salvación. Salvos por gracia, un regalo de Dios, la cual vino primeramente a los judíos. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que cree en Él, le dio potestad a Dios de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, vino a los judíos primero y luego a los gentiles. O sea, naciones diferentes al pueblo de Israel. Estos son los gentiles, ¿no es cierto? O sea, esto les quiere decir el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Verso 17. De hecho, dice, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Mire usted. El evangelio, hermanos, revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin, ¿no? La cual es Cristo, quien es el que justifica al pecador, o sea, lo deja como que libre de toda condena. Y lo hace justo delante de Dios, mediante la fe. Mediante la fe en Él. Pues desde Abraham, este ejemplo, el padre de la fe, dice que creyó sin ver. Esta fe de Abraham se ha propagado, hermanos. Se ha propagado de principio a fin, y esto no tiene final. Esto continúa. La fe en Jesucristo le da la salvación. Esto es importante. Cree en Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero que se iba a matar. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es importante, hermanos. El verso 18. Ciertamente dice, acá ya empieza, hermanos, ahora un tema muy importante. Acá ya empieza un tema muy importante, que quizás vamos a dejarlo para la próxima clase. Porque acá ya les está mostrando Pablo la condición del ser humano, de la gente en ese entonces. Les está mostrando la condición en la cual se encuentra. Acá ya empieza a mostrarles que sin Cristo hay condenación. Y esto es lo que Él quiere enseñarles, a que ellos van a ser salvos solamente por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Acá en estos próximos versículos que la próxima clase veremos, vamos a ver. Yo no quiero por eso hacer este estudio así muy rápido, la lectura rápida. No, quiero que en cada versículo nos detengamos y empecemos a meditar, a reflexionar. ¿Cuál es la situación? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra santidad? ¿Cómo está nuestro servicio al Señor? Así que le invito para la próxima clase. No se pierda estas clases, hermano, que va a ser de bendición. Y en casa, usted vuelva a leer estos 17 versículos que hemos leído. Y si usted puede terminar el capítulo entero, termínelo. Entonces vamos a continuar hablando de este tema que es importante. Lo espero la próxima semana, próximo domingo, porque todos los domingos voy a subir la lección para todos nuestros hermanos que nos siguen fielmente en estos programas. Así que los invito para la próxima clase.
para la segunda parte de este primer capítulo del libro de Romanos. Que Dios los bendiga y que Dios los siga guardando. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.